Sección 7.2. Proceso estimar los costos. Estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario. Una estimación de costos consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Es una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado. Las estimaciones de costos incluyen la identificación y consideración de diversas alternativas de cálculo de costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, se debería tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tal como hacer versus comprar versus alquilar y el uso de recursos compartidos. Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda, por ejemplo, dólares, euros, yenes, etc., aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las comparaciones, al eliminar el efecto de las fluctuaciones de las divisas. Se deberían revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles adicionales a medida que estos se van conociendo y que se van probando los supuestos de partida. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a través de su ciclo de vida. Un proyecto en su fase de inicio, por ejemplo, puede tener una estimación aproximada por orden de magnitud, RON, en el rango de menos 25% a más 75%. En una etapa posterior del proyecto, conforme se va contando con más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede reducirse a menos 5% a más 10%. En algunas organizaciones existen pautas sobre cuándo pueden efectuarse esos refinamientos y cuál es el grado de confianza o exactitud esperado. Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales, tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia. Las estimaciones de costos se pueden presentar a nivel de actividad o en forma resumida. Entradas del proceso estimar los costos. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos describe métodos de estimación que pueden utilizarse y el nivel de precisión y exactitud requerido para la estimación de costos. B. Plan de gestión de la calidad. El plan de gestión de la calidad describe las actividades y los recursos necesarios para que el equipo de dirección del proyecto alcance los objetivos de calidad establecidos para el proyecto. C. Línea base del alcance. La línea base del alcance contiene el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT. 1. Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance refleja restricciones de financiamiento por período para el gasto de fondos del proyecto u otras restricciones y supuestos financieros. 2. Estructura de desglose del trabajo. La EDT del proyecto establece las relaciones entre todos los entregables del proyecto y sus diversos componentes. 3. Diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT y los enunciados detallados del trabajo relacionados proporcionan una identificación de los entregables y una descripción del trabajo en cada componente de la EDT requerido para producir cada entregable. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto, con respecto al desarrollo de estimaciones de costos, pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar la exactitud y la precisión de las estimaciones de costos. B. Cronograma del proyecto. El cronograma incluye el tipo, cantidad y lapso de tiempo que los recursos físicos y del equipo estarán activos en el proyecto. Las estimaciones de la duración afectarán las estimaciones de costos cuando los recursos son asignados por unidad de tiempo y cuando existen fluctuaciones estacionales de los costos. El cronograma también proporciona información útil para proyectos que incorporan el costo de financiamiento, incluidos los cargos por intereses. C. Requisitos de recursos. Los recursos requeridos consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada paquete de trabajo o actividad. D. Registro de riesgos.
El registro de riesgos contiene detalles de los riesgos individuales del proyecto que han sido identificados y priorizados, y para los cuales se requieren respuestas a los riesgos. El registro de riesgos proporciona información detallada que puede utilizarse para estimar los costos. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso estimar los costos incluyen, entre otros, condiciones del mercado. Dichas condiciones describen los productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado, sus proveedores y los términos y condiciones que los rigen. Las condiciones locales y o globales de la oferta y la demanda influyen considerablemente en el costo de los recursos. Información comercial de dominio público. A menudo, la información sobre las tarifas de los recursos está disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos. Otra fuente de información la constituyen las listas de precios publicadas por los proveedores. Tasas de cambio e inflación. Para proyectos a gran escala que se extienden por varios años con múltiples divisas, las fluctuaciones de las divisas y la inflación deben comprenderse e incorporarse al proceso estimar los costos. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso estimar los costos incluyen, entre otros, políticas de estimación de costos, plantillas de estimación de costos, información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas. Herramientas y técnicas del proceso estimar los costos. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas. Proyectos anteriores similares. Información de la industria, disciplina y área de aplicación. Y, métodos de estimación de costos. Herramienta y técnica 2. Estimación análoga. La estimación análoga de costos utiliza valores o atributos de un proyecto anterior que son similares al proyecto actual. Los valores y atributos de los proyectos pueden incluir, entre otros, el alcance, el costo, el presupuesto, la duración y las medidas de escala, por ejemplo, tamaño, peso. La comparación de estos valores o atributos del proyecto se vuelve la base para estimar el mismo parámetro o medida para el proyecto actual. Herramienta y técnica 3. Estimación paramétrica. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables, por ejemplo, metros cuadrados en construcción, para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos subyacentes que utilice el modelo. La estimación paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en combinación con otros métodos de estimación. Herramienta y técnica 4. Estimación ascendente. La estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo. El costo de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo detallado se resume posteriormente o se acumula en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento. En general, la magnitud u otros atributos de la actividad o del paquete de trabajo individuales influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costos. Herramienta y técnica 5. Estimación por tres valores. Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos por un único valor si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad. A. Más probable, CM. El costo de la actividad se estima sobre la base de una evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto previsto. B. Optimista, CO. El costo se estima sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad. C. Pesimista, CP. El costo se estima sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad. Se puede calcular el costo esperado, CE, mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones triangular y beta. Las fórmulas son las siguientes. A. Distribución triangular. CE, es igual a, sumatoria entre CO, CM y CP, entre 3. B. Distribución beta. CE, es igual a, sumatoria entre CO más 4 veces CM más CP, entre 6.
Las estimaciones de costos basadas en tres valores con una distribución determinada proporcionan un costo esperado y despejan el grado de incertidumbre sobre el costo esperado. Herramienta y técnica 6. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el proceso estimar los costos incluyen, entre otras: A. Análisis de alternativas. El análisis de alternativas es una técnica utilizada para evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar qué opciones o enfoques utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. Un ejemplo sería evaluar los impactos en el costo, el cronograma, los recursos y la calidad de comprar un entregable frente a la opción de producirlo. B. Análisis de reserva. Las estimaciones de costos pueden incluir reservas para contingencias, denominadas a veces provisiones para contingencias, para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo. Las reservas para contingencias consisten en el presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos identificados. Las reservas para contingencias se contemplan a menudo como la parte del presupuesto destinada a cubrir los conocidos desconocidos susceptibles de afectar al proyecto. Por ejemplo, se podría anticipar la necesidad de reelaborar algunos de los entregables del proyecto y al mismo tiempo desconocer el impacto de esa reelaboración. Se pueden estimar las reservas para contingencias de manera que cubran esa cantidad desconocida de retrabajo. Las reservas para contingencias pueden proporcionarse a cualquier nivel, desde la actividad específica hasta el proyecto en su totalidad. La reserva para contingencias puede definirse como un porcentaje del costo estimado, como un monto fijo, o bien puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. La contingencia debería identificarse claramente en la documentación de costos. Las reservas para contingencias forman parte de la línea base de costos y de los requisitos generales de financiamiento del proyecto. C. Costo de la calidad. Los supuestos relativos a los costos de la calidad se pueden utilizar para preparar las estimaciones. Esto incluye evaluar el impacto en el costo de la inversión adicional de conformidad, frente al costo de la no conformidad. También puede incluir la evaluación de reducciones de costos a corto plazo frente a la implicación de problemas más frecuentes, más tarde en el ciclo de vida del producto. Herramienta y técnica 7. Sistema de Información para la Dirección de Proyectos, PMIS. El sistema de información para la dirección de proyectos puede incluir hojas de cálculo, software de simulación y herramientas de análisis estadístico para apoyar la estimación de costos. Dichas herramientas simplifican el uso de algunas de las técnicas de estimación de costos y, de esta manera, facilitan el estudio rápido de las alternativas para la estimación de costos. Herramienta y técnica 8. Toma de decisiones. Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse en el proceso estimar los costos incluyen, entre otras, la votación. La votación es un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas, con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Estas técnicas son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y de su nivel de compromiso con los resultados de las estimaciones resultantes. Salidas del proceso estimar los costos. Salida 1. Estimaciones de costos. Las estimaciones de costos incluyen evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto, así como los montos de contingencia para tener en cuenta los riesgos identificados y una reserva de gestión para cubrir trabajo no planificado. Las estimaciones de costos pueden presentarse de manera resumida o detallada. Se estiman los costos para todos los recursos aplicados a la estimación de costos. Esto incluye, entre otros, el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, la tecnología de la información y determinadas categorías especiales, tales como el costo de la financiación, incluidos los cargos de intereses, una provisión para inflación, las tasas de cambio de divisas, o una reserva para contingencias de costo. Si se incluyen los costos indirectos en el proyecto, estos se pueden incluir en el nivel de actividad o en niveles superiores. Salida 2. Base de las estimaciones. La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de costos varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debería proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos. Los detalles de apoyo para las estimaciones de costos pueden incluir: A. Documentación de los fundamentos de las estimaciones, es decir, cómo fueron desarrolladas.
B. Documentación de todos los supuestos realizados. C. Documentación de todas las restricciones conocidas. D. Documentación de los riesgos identificados incluidos al estimar los costos. E. Indicación del rango de las estimaciones posibles, por ejemplo, $10.000 americanos, más menos 10%, para indicar que se espera que el costo del elemento se encuentre dentro de este rango de valores. Y, F. Indicación del nivel de confianza de la estimación final. Salida 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. Durante el proceso estimar los costos, pueden establecerse nuevos supuestos, identificarse nuevas restricciones, y los supuestos o restricciones existentes pueden revisarse y cambiarse. El registro de supuestos debería actualizarse con esta nueva información. B. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con técnicas que fueron eficaces y eficientes para desarrollar las estimaciones de costos. C. Registro de riesgos. El registro de riesgos puede actualizarse cuando se seleccionan y se acuerdan respuestas adecuadas a los riesgos durante el proceso estimar los costos.